Movimiento plano de un sólido. Si el movimiento de un sólido es plano, las trayectorias de todos los puntos del sólido están contenidas en planos paralelos. De tal manera que si nosotros definimos la intersección del sólido con uno de esos planos paralelos, la sección que se produce, su movimiento nos definirá perfectamente el movimiento del sólido. Supongamos que el plano del movimiento sea el definido por la X mayúscula y mayúscula de este sistema de ejes, con los versores I1 y J1, y la sección sea esta sección gris dibujada aquí. Si nosotros definimos la posición de un punto O cualquiera por sus coordenadas referidas al sistema de ejes fijo respecto del cual se mueve la sección, y además definimos el ángulo que forma un eje solidario con la sección, el ángulo que forma con el eje de las X, el ángulo θ, estos tres parámetros nos definirán perfectamente la posición de la sección en cada instante. Luego entonces los grados de libertad de esta sección en su movimiento plano son 3. Habíamos definido que la velocidad de un punto P, la velocidad lineal de un punto P cualquiera, en función de la velocidad lineal de un punto O y la velocidad angular omega, en un instante determinado, se definían mediante esta ecuación. Esta ecuación naturalmente es aplicable también al caso del movimiento plano, puesto que el movimiento plano es un caso particular del movimiento general en el que se daba como válida esta ecuación. Si todas las velocidades están en un plano, la velocidad angular omega, todas las velocidades lineales, la velocidad angular omega tendrá que estar en un eje ortogonal con dicho plano, puesto que cualquier velocidad lineal que se produzca y las velocidades que producen los giros, las velocidades angulares omega, pues también están contenidas en este plano. Luego no tiene otra opción que ser ortogonal el vector omega respecto del plano del movimiento. Podemos definir, por ejemplo, que omega vector es igual a omega por el versor k, siendo k el versor ortogonal a los I1, J1 del plano del movimiento. También a los X, Y e versor IJ ligados a la sección, que también están en el mismo plano. Podrá tener el sentido de K o sentido contrario, pero lo que está claro es que la dirección de omega tiene que ser ortogonal al plano del movimiento. Vamos a ver ahora cuál es la velocidad desde un punto P cualquiera observada desde un sistema de ejes paralelo al fijo, pero unido al punto O constantemente. Desde este sistema de ejes paralelo, siempre al exterior de referencia respecto del cual se mueve la sección, el punto P, ¿con qué velocidad se moverá respecto de este sistema de ejes paralelo? Pues se moverá con Vp menos Vo si pasamos Vo a primer miembro, que será igual a omega vectorial OP. Pasando Vo al primer miembro, esto me define la velocidad que llamamos V sub P sub O, que es la velocidad relativa respecto a este sistema de ejes paralelo al sistema de ejes fijo
asociado al punto O continuamente. Naturalmente, el giro es el que produce únicamente la velocidad vista desde este sistema de ejes, porque claro, si el sistema de ejes fuera solidario, totalmente solidario con la sección, el sistema de ejes solidario girará con la sección, entonces sí se verá el giro y su efecto desde este sistema O y su 1, J sub 1. Vamos a definir ahora lo que llamamos el centro instantáneo de rotación. Centro instantáneo de rotación es un punto del plano en el cual la velocidad lineal es nula. Si es nula la velocidad lineal, solo nos queda el giro en ese punto. ¿Existe ese punto? Pues naturalmente que sí. ¿Por qué? Porque la velocidad mínima del plano, este plano, que puede o no estar dentro de la sección, el centro instantáneo de rotación puede estar dentro de la sección o fuera de la sección. Lo que está claro es que todas las velocidades de todos los puntos del plano que se mueve con la sección tendrán un eje central. En ese eje central se da la velocidad mínima, equivalente al momento mínimo, y que es paralelo ese momento o esa velocidad lineal al vector omega. O sea que la proyección de la velocidad sobre el eje central es constante, sobre omega es constante, es otra particularidad que tiene el eje central. Como esa proyección es constante y resulta que, ¿cuánto vale la proyección de las velocidades sobre el eje central que es paralelo a omega? 0, puesto que todas las velocidades están en un plano ortogonal a omega, dirección del eje central. Luego entonces habrá un punto, intersección del eje central con el plano del movimiento, en el cual la velocidad sea nula. ¿Cómo calcularíamos su posición? Pues utilizando esta expresión, esta ecuación, igualándola a 0. Si tengo aquí el centro instantáneo de rotación y tengo aquí el punto O de referencia, donde tengo yo definida la velocidad v sub 0 y la omega, pues resulta que v sub O más omega vectorial OC, si llamo C al centro instantáneo de rotación, esto ha de ser igual a 0, velocidad de C. Esta ecuación vectorial se descompone en dos ecuaciones escalares, puesto que estamos hablando del movimiento plano. Una con componentes en X y otra con componentes en Y. Las componentes de v sub O son v sub O X por Y sub 1 más v sub O Y por J sub 1. La componente de omega es omega por el versor K, y las componentes del vector OC son OC sub X por Y sub 1 más OC sub Y por J sub 1. Introduciendo las componentes en la ecuación inicial tenemos v sub X por Y sub 1 más v sub O Y por J sub 1 más omega versor K producto vectorial OCX por Y sub 1 más OC sub Y por J sub 1, esto igual
al vector nulo. Si operamos el producto, los dos productos vectoriales que tenemos, el K por el I sub 1 y el K por el J sub 1, si este es el versor K, este es I sub 1 y este es J sub 1, K por I sub 1 hacia arriba, según la regla de sacacorchos, me define el J sub 1. Luego me queda V sub X por I sub 1 más V sub I por J sub 1 más omega por, quitamos el producto vectorial porque ya lo vamos a realizar, K por I sub 1 hemos dicho que es el J sub 1, más O C sub I K por J sub 1. K por J sub 1 me da el menos I sub 1. Bueno, igualando componentes en I sub 1 y en J sub 1 a 0, obtenemos las dos ecuaciones con las dos incógnitas que son OC sub X y OC sub I. Con lo cual situamos el CIR, el centro instantáneo de rotación, respecto del punto O. Si tenemos definidas las velocidades de dos puntos, también podemos obtener el centro instantáneo de rotación de una manera gráfica o también analíticamente. Por ejemplo, si definimos la velocidad en el punto O, aquí, en este caso, con tener las direcciones de las velocidades es suficiente. Esta es la dirección de V sub O y esta es la dirección de V sub P. La normal en el punto O a V sub O y la normal en el punto P a V sub P, la intersección de esas dos me define el centro instantáneo de rotación. ¿Por qué? Pues porque como estas velocidades son tangentes a la trayectoria, que en este caso desde el centro instantáneo de rotación son arcos de circunferencia en ambos casos, pues la normal a la velocidad que es la tangente de ese arco de circunferencia me definirá el radio, la posición del centro instantáneo de rotación que estará en esta línea. Igual ocurrirá aquí que el radio será este. ¿Por qué? Porque esta dirección es ortogonal a la tangente del centro instantáneo de rotación también del arco de circunferencia en el punto P. En el caso de que las velocidades que nos den sean paralelas, sí necesitaremos los módulos de las velocidades y naturalmente sus sentidos, aparte de la dirección, claro. ¿Por qué? Porque primero, en este caso, solo tenemos definida una dirección en la que estará el centro instantáneo de rotación, que será la normal a las dos velocidades. El punto de esta línea en la que está el centro instantáneo de rotación me lo define la línea que une los extremos de las velocidades. ¿Por qué? Porque las velocidades son proporcionales a los segmentos PC y OC. Puesto que como aquí solo hay omega, solo hay velocidad angular, no hay velocidad lineal, resulta que VP es igual a PC por omega y VO es igual a OC por omega. Luego VP y VO son proporcionales a PC y a OC. Pues por proporcionalidad, estos dos triángulos que tengo aquí formados con el centro OP y las velocidades son semejantes. Luego, uniendo los extremos de las velocidades, obtengo la posición de C, del centro instantáneo de rotación. Otra propiedad que puede ser interesante
la vimos en el caso del movimiento general del sólido, también aquí se cumplirá, y es que las proyecciones de las velocidades lineales de dos puntos sobre el segmento que une esos dos puntos, las proyecciones de esas velocidades son iguales. Si tenemos aquí el punto O y el punto P, en el punto O tengo la velocidad v sub O y en el punto P tengo la velocidad v sub P, que se compone de omega producto vectorial por OP, que es esta velocidad, más v sub O, que es la misma v sub O de aquí. La proyección de v sub P sobre el segmento que une O y P es la de v sub O únicamente, porque la v sub P sub O, que es omega vectorial OP, que es esta, como esta componente de v sub P es ortogonal con OP, por ser el producto vectorial de omega por OP, esta componente no me da proyección ortogonal sobre este segmento. La única que me da proyección ortogonal es v sub O. Luego, tanto en O como en P, la proyección de las velocidades es la de v sub O, por lo tanto es la misma. Luego podemos escribir que v sub O, producto escalar por OP, es igual a v sub P, producto escalar por OP.